Continuamos esta mañana estudiando el personaje de Felipe. Felipe, uno de los primeros diáconos que encontramos en el capítulo 6. Y ya hemos hablado de su ida a Samaria. Y quería repasar brevemente, porque vamos a estar en el capítulo 8 otra vez del libro de Hechos. Se recuerda en el versículo 5, cuando nos habla de Felipe, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria. Y vemos que a pesar de que vivimos en días difíciles, en días donde nos gustaría como cristianos impactar a esta sociedad, ¿cómo lo podemos hacer? Y vemos en la vida de Felipe cómo él lo hizo. Felipe primero vemos que él claramente obedeció el mandato de Cristo. ¿Recuerdan el mandato de Cristo en Mateo 28? Id por todo el mundo y hacer discípulos. Hacer discípulos en todas las naciones. Muy pocos habían seguido ese mandato. Felipe obedeció el mandato del Señor. Es el mandato para nosotros hoy. Llevar el Evangelio a nuestra Jerusalén, a nuestra Samaria, a nuestra Judea y a todo el mundo. Y lo primero que vemos es que Felipe obedeció el mandato del Señor. Pero vemos también que Felipe predicó el mensaje de Cristo. Dice la Biblia que él predicaba a Cristo. En el versículo 5 les predicaba a Cristo. Cristo es el único que puede cambiar vidas. Cristo es el único a quien proclamamos. No proclamamos una rehabilitación, proclamamos una transformación que viene de la persona de Cristo. ¿Se recuerdan que el Señor le dijo, Pablo dice en Romanos, el 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios o la palabra de Cristo. En este mundo de tantos trucos y métodos humanos, nos olvidamos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Ese es el único mensaje que tenemos para ofrecer. El mensaje del Evangelio, las buenas noticias de Cristo, es el único mensaje. Así que el enfoque tiene que ser Cristo, la audiencia tiene que ser los perdidos. No estamos buscando gente perfecta, gente quizás que aparentemente lo único que necesitan es una iglesia. Tenemos que buscar a los perdidos y tenemos que ir a alcanzarlos donde el Señor nos lleve a alcanzarlos. Muchas veces son los olvidados, los perdidos. Nos olvidamos que mientras más oscura las tinieblas, más alumbra la luz de Cristo. Nuestro trabajo no es enderezar a los cristianos, nuestro trabajo no es corregir los errores de otros, nuestro trabajo es traer a otros a los pies de Cristo. Él fue a Samaria, así como Jesús también fue a Samaria, y vemos varias veces en los evangelios que Jesús alcanzó a estos individuos de esta nación, estas personas olvidadas, estas personas perdidas. Así que tenemos que ser intencionales también alcanzando a estos perdidos. Noten el versículo 6 y 8 donde que habíamos visto la semana pasada o antepasada, que la gente escuchaba las cosas que Felipe hacía, y muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y muchos cojos eran sanados. Y vemos que Felipe predica fielmente la palabra. Dice la Biblia, el Señor Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
y el Señor alcanzó a los que estaban más débiles. No he venido para llamar a justos, sino para llamar a pecadores al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, dice la Biblia, sino que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso es que por medio de obedecer a Cristo, por medio de predicar fiel la palabra, por medio de alcanzar intencionalmente a los perdidos. Y la pregunta es, ¿has hecho tú algún movimiento intencional para alcanzar a otros? ¿Has dado esos pasos para alcanzar a otros intencionalmente? Porque si no lo hacemos intencionalmente, no va a pasar. Es algo que tenemos que hacer, no es natural para la mayoría de nosotros, no es natural, es intencional. Buscar una cita divina, como le llamamos, buscar un encuentro donde los dos podamos hablar del Evangelio, donde podamos presentar el mensaje de Dios para ellos, que Cristo murió por ellos y dio su vida en su lugar, para que ellos le puedan conocer. Otra vez, has hecho ese esfuerzo. Cuando Jesús estaba viajando de Jerusalén a Galilea, que Él dijo que le era necesario pasar por Samaria. Y piensen ustedes, Dios tiene un corazón para alcanzar al mundo entero. La pregunta es, ¿y usted? Personas que no son como usted. ¿Tiene usted amistades de otras nacionalidades? ¿Tiene usted algún amigo afroamericano? ¿Algún amigo africano? ¿Algún amigo de asiático? ¿Algún amigo que no es como usted? Esos eran los samaritanos, no eran como ellos. Y Él alcanzó a estos desilusionados y desubicados en la sociedad. El Señor alcanzó a esta gente a través de Felipe. En una ocasión acusaron al Señor de ser samaritano, un insulto a Él. Entonces, por medio de ser sensible a la dirección de Dios, aquí está Felipe predicando con un avivamiento que estaba sucediendo en este lugar. Y el Espíritu de Dios, el ángel dice así en el versículo 26, dice la Biblia, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, en el desierto. Y el Señor envía ahora a Felipe a viajar millas para poder alcanzar a un solo hombre. El Señor lo envía a ese lugar desierto. Y vemos que Felipe se fue y obedeció la voz del ángel. Y lo vemos ahora aquí en esta historia en en Hechos 8, 26, dije, levántate y ve hacia el sur. Dice, entonces él se levantó y fue. Noten, inmediatamente, obediencia inmediata. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y noten, y había venido a Jerusalén para adorar. Estaba buscando él una relación con Dios. Dios lo estaba llamando. Cuando hablamos de una cita divina, esto es una cita divina. Dios envía a Felipe a que se encuentre con él en el desierto. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. O sea, aparentemente no se convirtió en Jerusalén, pero ahora de camino de regreso, Dios lo quería alcanzar. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. O sea, aparentemente no se convirtió en Jerusalén, pero ahora de camino de regreso, Dios lo quería alcanzar. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y aparentemente no se convirtió en Jerusalén, pero ahora de camino de regreso, Dios lo quería alcanzar.
Y noten lo que le dijo: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía es este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, noten, comenzando desde esta escritura, el Señor lo llama a hablarle, y él anuncia el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Note que Felipe estaba flexible a la dirección del Espíritu, y Dios recluta a los dispuestos. Dios reclutó a Abraham, Dios reclutó a Isaías, Dios reclutó a Pablo. Si está dispuesto usted, Dios lo va a reclutar. El problema es que muchas veces no estamos dispuestos. No queremos ser la persona que Dios envía a evangelizar a alguien. Pero Dios busca a los que son flexibles a su voz. Note que el ángel le habla primero, luego el Espíritu le habla más luego en el versículo 29, y el Espíritu le dijo. Primero el ángel le habló y ahora el Espíritu le dijo. Noten qué interesante, combinando esas dos personas. Y sabemos que Dios recompensa a aquellos que están dispuestos. Dios lo recompensa, porque Dios no llama a los calificados, Dios califica a los llamados. Como hemos dicho anteriormente, en otra ocasión, ¿sabía usted que 9 de cada 10 cristianos nunca comparten su fe con nadie? 9 de 10 no comparten su fe. Qué triste esa estadística. Dios recluta a los dispuestos, Dios recompensa a los dispuestos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere alcanzar a las personas más que tú y yo, pero Él quiere incluirnos a nosotros para alcanzarlos. Entonces, la pregunta es: ¿está usted dispuesto? Note que Felipe Felipe comienza obedeciendo, y luego Dios hace una obra en él para evangelizar a los perdidos, a los olvidados, a los que estaban desilusionados y echados a un lado en la sociedad. Él los alcanzó y obviamente trajo gran gozo en la vida de él. Y nosotros tenemos que pensar: ¿estamos nosotros dispuestos a hacer un impacto en nuestra sociedad? ¿Estamos nosotros dispuestos a alcanzar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de escuela? ¿Estamos nosotros dispuestos a alcanzarlos? ¿Cómo podemos impactar nuestra sociedad si no estamos dispuestos a impactar nuestra sociedad?
¿Cómo podemos ver cambios en la sociedad si la sal de la tierra ha perdido su sabor? Piensa en una persona en esta mañana a la cual usted le quiere llevar el evangelio. En la clase dominical estamos estudiando Manos a la Obra, cómo compartir su fe. Y le dimos una lista para que apunten 5 o 6 personas por los cuales ellos pueden orar, por las cuales ustedes pueden orar. Y luego comenzar a buscar oportunidades para llevarles el evangelio, llevarlos a comer, invitarlos a comer, invitarlos a su casa, invitarlos a alguna actividad donde ellos puedan escuchar el evangelio o donde usted pueda compartir su testimonio o el evangelio con ellos. Sabemos que dice la Biblia que Felipe, que el eunuco siguió gozoso su camino, porque el mensaje de salvación trae gozo a la persona. Cuando una persona que está perdida y sabe que está perdida recibe la vida nueva que Cristo da, esa persona cambia y trae gozo a la vida de la persona, porque Dios ha cambiado su vida. Dice la canción: has cambiado mi lamento en gozo. El Señor quiere que tú seas un instrumento en sus manos para alcanzar a otros. Y noten que este hombre Felipe estaba dispuesto a ir a subir de Jerusalén a Samaria, que queda al norte, luego bajar al desierto para ver a este eunuco, después a Azota, ¿cómo le llama? Azoto, el pueblo, más al norte, en la orilla del Mar Grande, ¿no? En la costa, y luego a Cesarea, que queda al norte de Israel. Entonces vemos que este hombre anda viajando. Cuando decimos el primer viaje misionero de Pablo, en realidad este es el primer viaje misionero en el libro de Hechos. Felipe llevando el evangelio, Felipe que estaba dispuesto a obedecer, y Dios le provee oportunidades para que pueda llevar el evangelio. El primer paso es obedecer. Vamos a obedecer a Dios esta mañana, llevando el mensaje para que otros oigan y conozcan el glorioso evangelio de Cristo. Oremos.